Muy buenos días. Nos encontramos esta mañana con el doctor Alonso Morales. Alonso es nuestro socio a cargo de la división que ve temas de consumidor y competencia. ¿Cómo estás, Alonso? Muy buenos días. Sí, ¿cómo estás? Bueno, y cooperativas, ¿no? Y cooperativas Que es mi fundamentalmente. especialidad fundamental. El tema de hoy, a ver, hoy día vamos a conversar un poco con Alonso sobre esa nueva modificación a la norma que se ha hecho en marzo de este año, donde se ha incluido a las cooperativas de ahorro y crédito, lo que son sanciones, infracciones. Cuéntanos un poco, Alonso, ¿cómo es que esto está afectando a las cooperativas? ¿Cómo se vienen adaptando? En realidad, un poco para ubicarnos como marco, todos recordamos que con la ley 3822, que modificó la 24ª disposición complementaria y final de la ley del sistema financiero, ¿no? Se introdujo por fin, en forma efectiva y definitiva, la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, que antes estaba a cargo de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. En ese marco es que entra un nuevo régimen de supervisión, correcto, donde ya no solamente hay una actuación normativa de la superintendencia, sino ya de supervisión concreto. Y la FENACREP puede convertirse, como cualquier otro gremio o institución vinculada al movimiento cooperativo, puede convertirse en un órgano auxiliar de apoyo para la supervisión. Lo que pasaba con la supervisión anterior de la federación, que sí ha sido bastante eficiente para los recursos que tenía, era que no tenía capacidad sancionatoria. Correcto. Entonces podía haber infracciones y sanciones no sujetas a, en realidad, a una posibilidad de corregir por parte del Estado o del órgano supervisor, en este caso la federación, que en ese momento era el órgano supervisor, no podía pues corregir, ¿vale? Es decir, era, como se decía, una fiera sin dientes. Claro. ¿No es cierto? Así es. La SBS sí tiene esos alcances. Es que con la ley, al recaer en la Superintendencia de Banca y Seguros, digamos, se le ha reconocido en favor de la superintendencia y se considera bajo el marco jurídico y constitucional que es una acción adecuada, porque, digamos, es una entidad del Estado la que supervisa y la que tiene la facultad correctiva. Se discutió, pues, cuando la federación tenía como gremio la supervisión, si ellos podían imponer multas, sanciones, iniciar sancionadores, etcétera, con competencia originaria. Cuando decían, ¿cómo este piloto va a tener competencia originaria, que es una función pública, función administrativa? En todo caso, la tendrá una entidad estatal y se la delegará. Correcto. Ese fue el debate. Ese fue el debate y fue lo que hizo ineficaz que cuando se reglamentó facultades de sanción de FENACREP, que fueran inaplicables porque iniciaron acciones populares, iniciaron acciones de amparo y quedó neutralizado muchos años sin esa facultad. Hoy eso no es cuestionable respecto a la organización estatal, no es cuestionable respecto a la superintendencia, y por eso es que ahora recientemente sale este reglamento que has comentado, en marzo, de infracciones y sanciones, donde dice, muy bien, ahora sí cooperativas, para tener claro, tengan presente que las infracciones y sanciones que ustedes pueden cometer, digamos, vamos a clasificarlas en leves, graves y muy graves. Ahora, ¿cómo cambia este panorama para las cooperativas a nivel de organización? Que si bien ya nos queda claro, ¿no? Ahora ya no es la FENACREP, sino la SBS quien tiene, no solamente como supervisor, sino puede sancionar. ¿Cómo es que tiene que cambiar o qué acciones deben tomar las cooperativas para adaptarse? Sí, vamos a ver. Las cooperativas en general, bajo las recomendaciones que tenían de FENACREP, ya estaban siendo asesoradas para tener comités de riesgos, para tener unidades de riesgos, digamos, desarrollar muy bien su auditoría interna, etcétera, pero no estaban sometidas, vamos a decir, a la prueba de fuego de si es que te supervisan y te pueden sancionar, ¿qué va a pasar? Muy bien, lo cual significa que ahora estas unidades de riesgo tienen que funcionar bien, ¿no? La unidad de auditoría más, digamos, como... Claro, que está en las prácticas de buen gobierno y está además en la ley que promueve un diseño de unidad de riesgos, está en el reglamento también. Entonces se dan cuenta, ¿qué es lo que tenemos antes de llegar a ser sancionados? ¿No es cierto? Tenemos un procedimiento sancionatorio en que tenemos que defendernos. Luego hay que pasa por una etapa de instrucción del procedimiento. Antes de eso, tenemos una investigación preliminar. Antes de eso, la autoridad no se ha enterado, pero puede enterarse.
Y mucho antes de eso, hay un ámbito en el cual las conductas pueden ser generadas o monitoreadas por la propia entidad o prevenidas por la propia entidad. Correcto. ¿A qué me refiero, no es cierto? Obviamente, como seres humanos que somos, todos podemos cometer errores y cometer infracciones legales, no tenerlas presentes, no tenemos muchas veces claro los alcances de nuestras acciones o de nuestra gestión diaria. Justamente para apoyarnos está la unidad de riesgos. Y la unidad de riesgos te va a advertir de riesgos legales, ¿no es cierto?, de riesgos económicos, riesgos crediticios, riesgos reputacionales, riesgos tecnológicos que puedes tener en la empresa. Y eso es prevención. Y la otra es, oye, bueno, si a pesar de la prevención, someternos a una fiscalización interna de la auditoría interna, encuentras algo, avisarte, hoy hemos encontrado esto, corrígelo. Correcto. ¿Cierto? Entonces, y lo corriges. Si lo corriges a tiempo, lo más probable es que la autoridad, cuando venga a indagar, te va a preguntar, ¿tienes, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Tienes oficial de complemento de prevención? Sí lo tengo. De repente ahí queda el tema. Pero si no lo tienes, ahí se va a preguntar, no lo tienes. ¿Desde cuándo no lo tienes? Correcto. Y entonces la antigüedad en no tener algo también impacta. Ahora, y cuando hablamos de infracciones, que es, entiendo a todos nuestros amigos de cooperativas, lo que más les debe estar preocupando desde esta modificación, ¿de cuánto a cuánto estamos hablando en UITs más o menos? ¿Qué tipo de infracciones son las más frecuentes? Sí, mira, estamos hablando de infracciones de hasta 150 UITs. Wow. Okay. Las muy graves 150 UITs, las menos muy graves, las graves hasta 100 UITs y las leves hasta 50 UITs. Claro, comienza mucho antes, ¿no? Digamos, cuando uno dice hasta, puede tener también una UIT, 2 UITs, 3 UITs, según la gravedad del tema. Y lo más delicado es que hoy hay una responsabilidad personal que también atañe, y se ha regulado así, a directivos, a gerentes. Como persona natural. Como personas naturales, ¿no? Okay. Ahí las infracciones, las sanciones pueden llegar alrededor de hasta 10 UITs en casos más graves, ¿no? Y las infracciones, en realidad, no hay mucha ciencia de cuáles pueden ser. Están vinculadas al día a día. A ver, vamos a ver. Hace poco tenías que haberte inscrito en el registro de cooperativas. Bueno, hay más que una multa, la peor infracción es que no puedes operar como cooperativa. ¿Ya? Pero, por ejemplo, tienes requisitos importantes como que tus gerentes cumplan con idoneidad moral y técnica. De acuerdo. Entonces, ¿cumplen o no cumplen? Eso puede ser una infracción. Y además tienes que tener la información actualizada. He cambiado de gerente, entonces tienes que informarlo. Si no cumples con la obligación formal de comunicarlo, también tienes una infracción. Durante este primer año, digamos que ya SBS está tomando ese nivel de control, ¿cuál es, bajo tu expertise, qué estimas tú? ¿Cuál crees que va a ser su posición? ¿Bastante proactivo? ¿Le van a dar una suerte de tregua para que se adapten a las cooperativas? ¿Desde el inicio van a ser muy duros con ello? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es el panorama? Vamos a ver. Naturalmente, si hay una posibilidad de ser flexible o dar una tregua, la autoridad nunca lo va a decir, ¿no? ¿Qué es lo que uno opina como experto en estos temas, ¿no? Yo creo que la superintendencia está buscando una legitimidad de su autoridad. Vale decir, durante muchos años ha sido el cuco de las cooperativas. Correcto. Y presentado como el cuco de las cooperativas. Vale decir, no se ha querido la supervisión y el movimiento cooperativo mismo ha luchado exitosamente para que no ingresen en la supervisión. Y lo logró durante muchos años. Pero llega un momento dado que el mismo movimiento se ha dado cuenta de que ya pues requiere estándares superiores y que para seguir manejándose, para seguir superándose, para seguir haciendo operaciones, y no que le estén jalando, digamos, hacia abajo algunas cooperativas, y ni siquiera algunas cooperativas, ¿no? Algunas particulares con intereses totalmente individuales que se disfrazan de cooperativas para hacer negocios indebidos, ¿no? Pero estas no están registradas como cooperativas. Claro, y lo que pasa es que antes de que surgiera este régimen de supervisión podían operar como cooperativas y aparentar ser cooperativas. Correcto. Entonces el propio movimiento impulsa, ¿no? De que hoy ya es hora de que haya una fiera con dientes. Correcto.
¿no? Entonces, admite y muy bien. Pero entra, digamos, la superintendencia y tiene que decir, ¿no es cierto?, en el grano lo que es positivo y lo que no es positivo. ¿Ahí hay un alto índice de subjetividad? Yo creo de que no, porque la información la información está, vale decir, los que han estado permitiendo una supervisión efectiva de la federación son los que han dicho, yo no tengo nada que temer, acá estoy y opero como cooperativa, mi federación ayúdame a siempre operar como bajo los principios cooperativos. Habían otros que adoptaban una posición intermedia, decían, no me afilio a la federación, no me hago afiliado a la federación, pero acepto toda la supervisión. Entonces, en realidad es lo mismo que estar afiliado o no afiliado, porque aceptaban la supervisión. Lo que pasa es que hayan ahorrarse una cuota de repente de mantenimiento, ¿no es cierto? Y luego estaban los que decían, sí acepto la supervisión, pero en lo que quiero, y hay cosas que no informo. Ya, esos están bajo sospecha. Y los que nunca estuvieron en el radar, vamos a decir, son los que obviamente van a ser mirados con mayor énfasis, ¿no? Sí, conversamos hace unos minutos sobre las infracciones o las faltas más frecuentes que se van a empezar a detectar. ¿Cuáles estimas tú que serían? Sí, sin perjuicio de esa pregunta, déjame cerrarlo todo, porque Dale. me preguntaste si yo creía que la superintendencia debe ser tolerante o no tolerante. Creo que la superintendencia va a buscar afianzar su legitimidad, va a apoyar con instrucción, con capacitación, ¿no? Lo está haciendo, está sirviéndose mucho de la federación para ese fin, que dicho sea paso, la federación debe cerrar en este mes, entiendo, su convenio de delegación para hacer la supervisión en los próximos 6 años a las cooperativas. Y la supervisión seguiría estando como... A cargo de la FENACREP. De FENACREP. A cargo de la FENACREP, ¿sí? Digamos, por delegación de la superintendencia. Sí creo que la superintendencia va a ser un poco, digamos, no solo capacitadora y asesora, capacitadora, orientadora, para decirlo con propiedad, sino que además la superintendencia me parece que va a ser condescendiente en el sentido de que hay una etapa de aprendizaje en esta materia. Seguramente va a apoyarse mucho en la federación con ese fin, va a tener un grado de tolerancia, pero no creo que sea una política dicha oficialmente, ¿no? Va a ser una política más... ¿Sobreentendida? Sobreentendida, de comprensión. Pero obviamente, donde vea algo que no debe ser tolerable, me parece que va a ser dura, ¿no? Okay. Sí. Eso es un poco para hacer esa pregunta. Y me decías... Entonces, las infracciones, digamos, más notorias, porque, por ejemplo, comentamos que antes de esto había una suerte de cooperativas que no eran como tales, pero utilizaban como la línea era muy delgada y no estaba muy claro el panorama, fungían de cooperativas, ¿no? Sí. Ahora, Esas si no van a están tener que registrarse. Si no están registradas, simplemente no pueden operar. Deben disolverse, liquidarse. La superintendencia tiene facultades para cerrar esos establecimientos. Ok. ¿No? Y bueno, y hay una serie de obligaciones periódicas. Le van a pedir, pues, que presenten sus estados financieros. Cuando hay una infracción bastante grave es la de querer hacer, digamos, en este momento la ley de supervisión habla de módulos o niveles, vamos a decir, ¿no? Lo básico que puede ser que es módulo 1, módulo 2, módulo 3, que van de operaciones menos complejas a más complejas, ¿no? Que van de operaciones con más riesgo o más responsabilidad. Entonces, una infracción grave definitivamente es, oye, querer hacer una operación de un nivel que no te corresponde, que no sea autorizado por la superintendencia, por ejemplo, ¿cierto? Un tema que también te piden en publicidad, que tú avises y seas muy exacto. Si estás en el fondo de seguro de depósito o no estás en el fondo de seguro de depósito, ¿no es cierto? En el fondo de seguro de depósito bancario definitivamente no estás y no vamos a estar porque es otro mundo, pero vas a estar en un fondo de seguro de depósito cooperativo. Y respecto de eso, también hay 2 informaciones adicionales. Una cosa es estar afiliado al fondo de seguro de depósito cooperativo, pero estar en un periodo, vamos a decir, hay un periodo de... no se llama de carencia, pero es un periodo, ¿cómo te puedo decir?, donde tienes que hacer unos pagos y te están mirando antes de darte la cobertura. Este es un periodo en que estás afiliado pero no tienes cobertura. La cobertura puede empezar alrededor de 2 años, vamos a decir. Después que has hecho tus pagos, te han mirado, te han visto, empieza la cobertura. Entonces tienes que ser muy puntual en lo que informas. Número 1, ¿estoy en fondo de seguro de depósito cooperativo o bancario? No, cooperativo. Ya. ¿Estás afiliado solamente o ya estás con cobertura? No, estoy afiliado solamente.
Pero si estás afiliado con cobertura, claro, vas a poner pues bien grande, ¿no es cierto? Para o sea, la comunicación hacia el socio debe ser muy clara. Muy clara. Porque con eso no solo te puede sancionar la superintendencia, te puede sancionar Indecopy porque has brindado información indebida en el mercado. Correcto. Ahora, siguiendo un poco con ese punto, y para que quede súper claro, el no brindar información de manera muy explícita es una falta. Es una infracción. Sí, es una infracción. Dependiendo de cómo esté reglamentado, o sea, es una infracción que definitivamente te la va a sancionar Indecopy, ¿de acuerdo? Pero la superintendencia puede tener escenarios en que también sancione invocando otros principios. Ahí puede, a veces, lo que pasa en nuestro sistema es que puede haber a veces un problema de conflicto de competencias de autoridades, pero lo que no va a dejar de pasar es que alguien te sancione. Sí, claro. Sí. En todo caso, las autoridades se van a pelear. ¿Quién sanciona? Claro. Sí. Ahora, con esta incorporación de la SBS, el modo de operación, de supervisión que tenía la FENACREP, va a seguir siendo el mismo, hablando de supervisión, va a cambiar ahora con la intervención de la SBS. ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a ser más eficiente, más profundo, más profesional, más tecnológico. Le están exigiendo a la federación tener más personal, le están exigiendo a la federación, tener sistemas, plataformas tecnológicas más adecuadas, le están brindando además la asesoría y los softwares que permiten profundidad en el análisis de los datos. Una suerte de un compliance más eficiente. Sí, definitivamente va a ser más eficiente, más frecuente también, ¿no? Y esto va a obligar a que las cooperativas, vamos a decir, tengan que ser muy profesionales en materia de regulación, ¿no? Entonces, las cooperativas que, vamos a decir, están más al tanto de ellos son las más grandes, pero lo que la superintendencia sí tiene que cuidar es que respecto a las más pequeñas no las vaya a sobreregular. Okay. Me preocupó que un evento justo que organizamos acá en el Estudio Torres y Torres Lara, en que tú nos ayudaste con esa organización, es que algunas pequeñas cooperativas se me acercaban y me decían, doctor, esto va a ser muy difícil que lo cumplamos. Es mucha regulación para lo que podemos tener. Claro, tal vez es otra cosa, porque los costos, entiendo, se incrementan. No pasa solamente por un tema de reorganización, sino también implementaciones nuevas, ¿no? Así es. Lo que tiene que tener en cuenta, creo que la superintendencia, es que la regulación tiene que ser apropiada para los niveles más bajos, ¿no? Y los niveles de exigencia, de reporte, etcétera, ¿no? Porque recordemos que las cooperativas han logrado servir en el mercado a aquellos mercados que no cubrían los bancos, porque el socio de las cooperativas está dispuesto a asumir un mayor riesgo. Mayor riesgo, exacto. ¿No? Y asume ese mayor riesgo porque entiende que los bancos tengan que tener un servicio más caro por la cantidad de regulación que tiene, correcto, por la cantidad de exigencias técnicas, por la cantidad de personal calificado. Todo eso cuesta más caro y se traslada a una tasa de interés. Entonces, de repente podríamos estar hablando, ojalá no sea el caso, pero con esta modificación, con esta incorporación de la SBS en el mundo de cooperativas, ¿podríamos estar sacando algunas del mercado? Bueno, definitivamente, si la regulación se excede, pueden sacarlas del mercado, ¿no? Ahora, si tienen pocos recursos para prestar a sus socios, si le van a poner una multa que resulte excesiva, las pueden sacar del mercado. Mira, Indecopy, siendo muy consciente, a veces mete multas que saca pequeñas empresas del mercado por interpretaciones a veces algunas absurdas de funcionarios que no conocen bien el mercado y que han sido solo de escritorio. O sea, digamos, si pasa eso con Indecopy, podría pasar con ese. Ahora, esto nos invita a pensar que de repente podríamos estar hablando en un mediano plazo de nuevas modificaciones a esta norma, de repente. Sí, seguramente lo que va a pasar es un plazo en que se observe cómo funciona. Claro, ¿no? Si es que la superintendencia inicialmente, como decimos, es un poco más tolerante, viendo que se adecúan los agentes cooperativos se ajustan al, digamos, se van ajustando a la ley, ¿no? Correcto. Ahora, como sabes, nosotros estamos ahorita en plena transmisión en vivo y hay algunas personas que están conectados con nosotros y nos están haciendo algunas preguntas. Si me permites, quisiera leerte algunas de ellas. Sí, sí. Nos preguntan,
Por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento sancionador para directivos? ¿Qué procedimiento sigue? Bueno, en realidad el procedimiento sancionador está previsto en las leyes de procedimiento administrativo general, ¿no es cierto? Todos los procesos sancionadores tienen en común que hay una etapa como de investigación preliminar y luego hay una imputación de cargos muy concreta sobre aspectos que deben ser de responsabilidad que atañe a los directivos, ¿no? Que están, vamos a decir, bajo su esfera de control. A ver, vamos a ver. ¿Cuál puede ser una infracción típica? Pues que los directivos, sabiendo que están en pérdidas, se acuerdan pagar dietas. ¿Ya? La norma está expresamente prohibida. Entonces no me vas a decir que acuerdas eso y no sabías lo que estabas haciendo. Eso es ¿no? un tema Entonces, claro. En realidad, yo no... A veces la autoridad dice, no, esta es una infracción objetiva. No es subjetiva, es subjetiva. Porque el que... Pero es subjetiva. Subjetiva. Porque tú sabes perfectamente, porque hay un mínimo de instrucción que tienes al llegar al Consejo de Administración, y la norma está clara en ese sentido, que no puedes pues tú distribuirte dietas si estás en pérdida. Estás en pérdida. Y tampoco puedes pagarte dietas, porque ha sido establecido la norma, por sesiones extraordinarias. Te dicen, no, las sesiones ordinarias y punto, ¿no? Entonces, obviamente, la autoridad puede detectar eso. Y hay dos formas de detectarlo. Una, porque hace una inspección, y piden la información contable, económica o auditoría interna. Y dos, porque los auditores externos están obligados a pronunciarse por el cumplimiento de estas normas. Entonces, le puede llegar esa información a la superintendencia, los detecta, obviamente lo que va a hacer es cursar un oficio, pedir información y luego le puede iniciar un procedimiento sancionador al propio directivo, ¿no? Tendría la oportunidad de defenderse, etcétera, pero esa infracción va a terminarse aplicando. Vamos a ver entonces en los próximos meses una suerte de reordenamiento en el mercado cooperativo. Sí, claro. Y solo para cerrar esa idea, claro. Lo único que podría saber al directivo, que el directivo coherentemente le ha dicho, no, yo voto en contra porque sé que eso está prohibido. Y no solo votar en contra, ¿no? Sino no cobrarla, porque si no... Claro. Perdió mi voto, pero igualito bueno. Sí. Ok, entonces, lo que te preguntaba, ¿podemos estar hablando en los próximos meses un reordenamiento dentro del mercado cooperativo? Sí, definitivamente puede... vamos a ver, puede haber un reordenamiento, digamos, de conductas de los... Y definitivamente tiene una reestructuración de conductas, de normativa, de estatutos, de reglamentos, y, como decíamos, si la superintendencia en el transcurrir de la aplicación de las normas ve que hay que ajustarlas, entiendo que son personas con muy buen criterio, las van a ajustar. Ahora, en este proceso de adaptación también existe la posibilidad, nos preguntan por nuestras redes sociales ahora, a la SBS, si es que tiene alguna actitud arbitraria, si es que las cooperativas también podrían apelar en ese caso, en caso de apelar o ver hacia una infracción, ¿quién sanciona a la SBS? ¿Quién la regula o no está regulada ante estas acciones? No, digamos, a ver, la SBS tiene instancias para remediar sus acciones, ¿no? Obviamente, si hay una infracción en primera instancia, vas a segunda instancia. Pero todo dentro de SBS, no hay un ente... Lo que pasa es que para toda la autoridad estatal, cuando salen estas resoluciones que resultan ilegales o que infringen, pues, el debido proceso, puede decidir una acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial, ¿no? Ante el Poder Judicial. Ante el Poder Judicial. Entonces, impugnas y el Poder Judicial puede anular o puede también pronunciarse en el fondo, ¿no? Lo que llaman la resolución de plena jurisdicción. Claro, y eso lo hace tanto la cooperativa como organización y también los directores de manera como persona natural. Los gerentes o directivos de personas naturales y sienten que obviamente tienen que continuar peleando ante el Poder Judicial en contra que había una arbitrariedad, una resolución sin motivación o que no hay coherencia, se ha aprobado A y me sancionan por B, ¿no? Correcto. Bueno, ya vamos terminando esta sesión, Alonso. Yo, bueno, por mi parte agradecerte y no sé si hay algunos comentarios adicionales. Nosotros acá en el estudio, bueno, con tu presencia tenemos bastante expertise en temas de cooperativas y no sé si ahora que vamos a entrar en un proceso nuevo para las cooperativas hayan algunos comentarios finales para regalarles. Sí, yo diría básicamente tres cosas. En primer lugar,
tener presente las prácticas de buen gobierno corporativo de las que se habla, que en realidad muchas de esas prácticas o principios las teníamos como principios cooperativos, ¿no? El hecho de, y voy a citar simplemente 2 o 3 muy concretos. El hecho, por ejemplo, de no discriminar en el trato, ¿no es cierto?, a los socios, ¿no? En realidad es una manifestación de que no va a haber un conflicto de intereses para que un directivo se beneficie mejor con los servicios dada su situación de poder. Eso siempre está en la ley de cooperativas, entiendo que eso se va a fiscalizar mejor. Segundo, consagrar y monitorear que la cooperativa sea una institución democrática, que esa es su naturaleza. Y eso se logra justamente con el hecho concreto de que la reelección tiene un plazo limitado. ¿Cuál es el plazo? En principio no hay reelección, salvo que el estatuto lo permita, okay, y va hasta un periodo adicional. Correcto. ¿De acuerdo? De ahí necesariamente se tiene que descansar. Lo tercero es también la conciencia de los directivos, pues, que no pueden cobrar comisiones o gastos de representación que no correspondan, digamos, a sesiones realmente efectuadas o gastos realmente efectuados, ¿no? La conciencia que hoy tienen que prevenir sus riesgos, ¿no? Es muy importante, y, digamos, apoyar a su oficial de cumplimiento en materia de prevención de los activos también es muy, muy importante, ¿no? Las cooperativas en general han tenido estos principios, ¿no? Lo que tienen que hacer y han tenido que hacer es simplemente seguirlos y respetarlos estrictamente. Pero como no había nadie que controle y pueda poner multas, así es, a veces nos dejamos un poco llevar. Así es. Y en su régimen económico, 2 cosas muy importantes. Es cierto, pues, que les están poniendo una reserva cooperativa más fuerte, ¿no? Bueno, recuerden que la reserva cooperativa finalmente es una propiedad colectiva, ¿no? Y los va a ayudar a ellos a mantener su solvencia, ¿no? Y lo segundo es siempre cumplir con el principio de que la distribución de excedentes debe ser proporcional a las operaciones. Correcto. Con eso estamos en una auténtica cooperativa, ¿no? Participación, democracia, no privilegios para unos y simplemente sensibilidad en el gobierno en favor de los socios, ¿no? Aquí sí, en este punto de la reserva, la supervivencia va a tener que enfrentar un reto. Totalmente. Porque además, mira, las cooperativas han tenido como noción clara de que son instituciones de servicio al socio y no tenían por qué cobrar muy caro y por qué necesariamente generar muchos excedentes ahora o remanentes. Y ahora resulta de que de los remanentes sale la reserva cooperativa. Entonces, hay un tema ahí que tienen que ver... Falta afinar. Así es. No mucho remanente que genere un mal servicio al socio, pero no tampoco que impida fortalecer la reserva cooperativa. Exacto. Sí, ¿no? Bueno, Johnson, nuevamente muchísimas gracias y nos deberemos encontrar para hallar otros temas de intereses del área que representas. Muchas gracias a todos y todos los del sector cooperativo. Gusto de apoyarlo siempre. Aquí estamos, 50 años del estudio de todo el sector del servicio público cooperativo. Excelente. Muchas gracias. Chao, Johnson. Muchas gracias a todos. Ya está.